grande en su misericordia. Es porque más y más me doy cuenta que empezamos la vida cristiana bien. Empezamos por Cristo y en Cristo y con Cristo. Pero a medida que andamos en el camino de la vida cristiana, nos vamos alejando más de Él y vamos poniendo en la mochila la vida religiosa y la espiritualidad, o nos construimos una espiritualidad, pero vamos dejando lo que es vital, que es la persona del Señor Jesucristo. Y me he preguntado a mí mismo cuánto le conozco, cuánto sé de Él, cuánto sé de cómo Él es, cómo actúa, cómo piensa, cómo siente. Hablaba de la gloria moral la semana pasada del Señor Jesucristo. Y justamente esta semana estoy en mis devociones personales leyendo otra vez el Evangelio de Juan, y el Señor Jesucristo ahí manifiesta, ¿no?, como los hombres no le daban gloria. Y yo no quiero ser así, yo quiero dar gloria al Señor. Pero hoy vamos a leer 4 pasajes y vamos a intentar responder a una pregunta en estos pasajes. Una pregunta que a veces nos es difícil de contestar. Básicamente es por qué Cristo actuó como actuó. ¿Por qué Dios actúa como actúa? Vamos primeramente a Marcos, capítulo 5. Marcos 5, yo tengo los pasajes apuntados en mis notas, pero si podéis seguirlo también en vuestra Biblia, seguro será de bendición. Marcos, capítulo 5. Vamos a hablar ahí en Marcos capítulo 5 de la hija de Jairo. En Marcos capítulo 5 y versículo 20. Marcos 5, 20. Dice que se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Dios había hecho algo extraordinario. El versículo 21, ahora Jesús ya tiene fama de lo que está haciendo en su ministerio. Había sanado a un hombre con espíritu inmundo. Y el versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apedreaban y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, le dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña, a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente.
Vamos ahora a Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11. Vamos a leer 4 pasajes en las Escrituras donde vemos la gloria, el poder de Jesucristo haciendo cosas extraordinarias. Juan, capítulo 11, versículo 1. Juan 11, 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Eso lo narra el capítulo 12. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta y a su hermana y Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron a los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme se sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive cree en mí y no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Señor, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí, ve y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu, se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Vamos ahora a Mateo, capítulo 8, versículo 4. Mateo 8, 4. En Mateo capítulo 8, versículo 4, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Versículo 24, perdonadme, versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este?
que aún los vientos y el mar le obedecen. Y por último, vayamos a Lucas, capítulo 24. Lucas 24 y versículo 13. El capítulo que la hermana ha leído esta mañana. Lucas 24 y versículo 13. Dice, aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado las mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas, que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente, y ha aparecido a Simón. 4 pasajes he leído, y sé que la lectura era larga, pero era necesaria. En estos 4 pasajes hay en todos ellos una similitud que me ha llamado la atención y puso el Señor en mi corazón peso por hablar de ello. En los 4 pasajes vemos al Señor Jesucristo obrando de una manera milagrosa, de una manera poderosa. Vemos al Señor Jesucristo haciendo algo que solamente Dios podía hacer. Resucitar muertos, como en el caso de la hija de Jairo o de Lázaro. Solamente Él podía haber hecho esos milagros. Él era Dios mismo. Y el énfasis que muestra cuando también reprende a las aguas para que venga la paz en medio de esa tormenta, es que Él tenía el poder sobre la naturaleza para traer paz. Él era el creador de la naturaleza. Y aquí ahora cuando hemos leído en estos dos en el camino de Emaús, que andaban y estaban como un poco aturdidos de todo lo que había pasado, y el Señor Jesús les muestra una verdad gloriosa. Él había resucitado. Él no estaba muerto. En estas 4 ocasiones, la similitud que hay en estos pasajes es que Cristo manifiesta su gloria de poder y su gloria como el Hijo de Dios. Pero no es esto lo que me llamó la atención al estudiar estos pasajes. De hecho, quiero compartir con vosotros que estos 4 pasajes son los que por años me han puesto un poco de inquietud, de hacerme la pregunta, ¿por qué actuó así el Señor?
En estos 4 pasajes, aparte de las similitudes que he hablado, hay 4 similitudes que me hacen pensar por qué Dios actuó de esta manera. Voy a hacer la pregunta de esta manera. ¿Por qué se entretuvo en el camino para sanar a la hija de Jairo cuando tenía tanta urgencia el padre de la hija decir, ven, mi hija está a punto de morir? Y él se entretuvo en el camino, al punto que alguien se acercó y le dijo, Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. ¿Por qué llegó tarde? Cuando le habían pedido con urgencia que viniera porque Lázaro estaba a punto de morir. Y él tardó 3 días más. ¿Por qué llegó tarde? No solo se entretuvo como en la primera ocasión, sino ¿por qué el Señor Jesucristo llegó tarde? ¿Por qué hizo como si fuera más adelante cuando andaba con estos discípulos que no entendían todo lo que había pasado y él anduvo un poco con ellos y después hizo como si fuera un poco más adelante? Lo último que no entiendo es por qué Cristo dormía en medio de una tormenta. Cuando los discípulos más atemorizados y con miedo estaban, ¿por qué Cristo dormía? Esas son las preguntas que me he hecho a lo largo de los años en estos pasajes. Y también creo que son las mismas preguntas que los creyentes nos hacemos en cuanto al procedimiento de Dios en muchas de nuestras circunstancias. Donde Dios parece que se entretiene cuando estamos orando. Cuando Dios parece que llega tarde cuando le hemos pedido que haga algo y nada pasa. Cuando pasa de largo o cuando parece que Dios duerme, cuando más le necesitamos. Si cualquiera de nosotros como humanos nos entretuviéramos, llegáramos tarde, hiciéramos como si fuéramos de paso o durmiéramos, cualquiera de nosotros humanos seríamos acusados muy gravemente, ¿verdad que sí? Diríamos, mira mi amigo, le dije que viniera porque le necesitaba y no se presentó hasta 3 días más tarde, 4 días de hecho. ¿Verdad que criticaríamos a nuestro amigo? Mira mi amigo, cuanto más tenemos que trabajar porque hay cosas que hacer, ahí está, durmiendo. Mira mi amigo, le he dicho que venga, tengo una urgencia y ahí está, entreteniéndose con otros. Ya, también necesitan ayuda, pero yo le dije primero, ven y ayúdame, y él está dando prioridad a otros. Suena feo, ¿verdad? Hasta decirlo. Pero es la crítica humana la que, poniendo esta perspectiva sobre el Señor Jesucristo, nos hace ver que es difícil entender estos 4 pasajes. Y si nos concentramos solamente en ese aspecto negativo, no entenderemos el propósito. No entenderemos el propósito de la hija de Jairo cuando Dios se entretiene, de Lázaro cuando Dios llega tarde, de el camino de Emaús cuando Dios pasa de largo, o de Tiberias, el mar de Tiberias, cuando Dios duerme. En esos 4 pasajes que hemos leído, aparte del gran poder y milagro, ves esto y ves la respuesta de las personas involucradas, de la gente y del Señor Jesucristo. Y en todos esos 4 pasajes ves esa característica. La respuesta de la gente involucrada en el conflicto, de la gente que estaba alrededor y la respuesta de Cristo. Y pensando en esto, pensaba, ¿hay algo para mí hoy en el siglo XXI que yo pueda aprender? Yo creo que sí que lo hay. Lo primero, como hemos hecho este orden, empezando con la hija de Jairo, cuando él está haciendo grandes milagros, ha tomado popularidad y se acerca a una persona, es el implicado.
Es el que va a decir al Señor Jesucristo el plan que tiene, cómo Cristo debe sanarlo. ¿Lo habéis notado? Ahí en la hija de Jairo dijo Jairo, ven y simplemente pon las manos sobre ella y sanará. Eso es lo único que tienes que hacer, Jesucristo. Este es el plan que yo tengo para que tú lo hagas. ¿Has hecho alguna vez eso? ¿Darle a Dios planes? ¿Verdad que sí? Porque crees en tu buena fe y en tu buen corazón que el plan que tienes, que has estado súper pensándolo, seguro es el mejor de todos. Y no está mal, o sea, yo no creo que sea pecado en absoluto. Pero Dios tiene un arte para cambiar nuestros planes increíble. Nosotros planeamos y Dios rompe los planes. El hombre propone y Dios dispone. ¿Pero por qué lo hace el Señor? En esa ocasión, él escuchó, él sabía la necesidad, sabía la urgencia de esa necesidad. Pero le dio una lección a Jairo que es difícil de aprender. Cristo priorizó las necesidades de otros cuyos planes eran menos vistosos. Cristo priorizó las necesidades de una mujer que por años había estado enferma también de flujo de sangre y que no hizo nada más que tímidamente rozarle. Y salió el poder de Cristo y él sabía, y la gente le dijo, pero Señor, ¿qué estás diciendo? Todo el mundo te apretuja y tú estás diciendo, ¿quién me ha tocado? El toque de fe, el toque de saber, Él puede hacer lo imposible, Él puede sanarme. Muchas veces no nos damos cuenta que los problemas de nuestra vida no nos afectan solo a nosotros, sino también a aquellos que nos rodean. Y cuando Dios está entreteniéndose, aparentemente, está solucionando problemas de otras personas en el camino. En el camino a darnos también una lección a nosotros. Porque se le acercaron a Jairo y le dijeron, no molestes más al maestro. ¿Y he marcado esa expresión en la Biblia? ¿No molestes más al maestro? ¿Cómo podemos decir no molestes a Cristo si Él vino a ser molestado? Si Él vino a servir y a dar su vida por nosotros, sus hijos. No molestes más al maestro es una concepción humana, pero no es una concepción divina. Cristo no estaba siendo molestado. Cristo estaba actuando en la vida de Jairo. Estaba esperando que esa niña falleciera. Pues sí, lo estaba esperando para darnos hoy una lección que Dios es poderoso para resucitar aún a los muertos. Cuando Jairo lo dio todo por vencido, cuando Jairo escuchó a la gente implicada ahí alrededor, que decía, no vale la pena, ya desecha, ya olvídalo, todo ha pasado. Cuando Jairo escuchó eso, sus planes se vinieron abajo. Y entonces Cristo dijo, muy bien, ahora es el momento para actuar. Y Él actuó con sus propios planes. Y hizo disfrutar del milagro, no a la gran multitud que estaba diciendo, no molestes más al maestro, sino hizo disfrutar de ese gran milagro a los más cercanos a la niña, a los más cercanos a Él mismo, a sus discípulos. Y que cierto es, hermanos, que cuando Dios actúa en nuestras vidas, muchas veces somos nosotros los que con comunión con Él, los más cercanos a Él, podemos ver el milagro. Pero para los demás, el milagro queda oculto. Cuando Dios se entretiene en el camino, lo está haciendo porque su plan es el mejor. Y quiere enseñárnoslo. Pero vayamos rápido a intentar responder la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios llega tarde? Dios llegó tarde al entierro de Lázaro. 4 días para ser exacto. Dios sabe, pero Él quiere que contemplemos su gloria. Dios sabía que Lázaro iba a morir. Pero era la única manera que aquella gente contemplara su gloria. Y lo dijo bien claro, Lázaro va a morir para que Dios sea glorificado. Y tal vez esa sea la razón que a veces parece que Dios llega tarde. Porque entonces ya no son nuestras fuerzas, ya no somos nosotros mismos. Y cuando más difícil es algo, cuando más parece imposible, Dios es glorificado en la respuesta. Porque hermanos, si nosotros como humanos podemos hacerlo, entonces es fuerza humana. ¿Cuál es el reproche
humano. Si hubieras estado aquí, lo habéis notado 2 veces mencionado, por una vez Marta corre a buscar al Señor y dice, Señor, si hubieras estado aquí. María se queda en casa. ¿Por qué no fue a buscar al Señor? Yo no lo sé, ¿de acuerdo? No quiero decir nada sin una base, pero basándome en la naturaleza humana, ¿debía tener un enfado María? Yo me quedo en casa. ¿Qué hacemos cuando estamos deprimidos? Nos metemos en la cama hasta con la manta tapada en la cabeza, de aquí no me muevo. Yo creo que ella estaba bastante deprimida y bastante molesta con su amigo, el amigo Jesús. ¿Por qué no has venido? Si hubieras estado aquí, ¿cómo pensáis que sintió Jesús cuando vio la circunstancia? María no salía de casa. Los hombres le oraban, la multitud, la respuesta al reproche de la multitud. ¿No podía que sana a los enfermos, haber hecho algo? La respuesta de la gente, las lágrimas de desesperación, de frustración, esa es la respuesta de la gente. No hay esperanza, no hay posibilidad alguna. La respuesta de Cristo, para que podáis ver la gloria de Dios. Cuando Dios parece que llega tarde, es porque quiere mostrarnos su gloria. Cuando contemplamos su gloria, nos damos cuenta que su plan era perfecto. Y que era necesario que viéramos su gloria, porque de esta manera, la próxima vez que Lázaro está enfermo, diremos, Señor, tú no llegas tarde, Lázaro está en tus manos. Pero hay otra situación, y es cuando Dios pasa de largo. Son 2 palabras que aparecen en ese pasaje, en el camino de Emaús. Algunos dicen que eran discípulos, puede ser un matrimonio, puede ser 2 amigos, no nos dice quién era. Estaban alterados, todo lo que había pasado. Y ahí este extranjero empieza a hablar con ellos y dicen, ¿no te has enterado de lo que ha pasado aquí? Si todo el mundo está de boca en boca, ¿verdad? Ayer perdió el Barça y ahí estaban todos pitando el coche y ha perdido el Barça. Eso pasa de boca en boca. La situación de crisis mundial aparece en las noticias. La resurrección de Cristo, ¡guau! De boca en boca, seguro. ¿Y tú no te has enterado? Qué percepción tenemos, ¿verdad? ¿Creemos que el Señor no se entera de las cosas? ¿Pensamos que Dios no sabe? Por favor, Pedro, Dios es omnisciente, claro que sí, sé que lo tenemos aquí en la conciencia, pero ¿sabemos realmente en nuestra vida, entendemos que Dios sabe? Que todo lo que nos pasa, que todo lo que pasa, que todo lo que les pasa a los demás, Dios lo sabe y está en control de ellos. Y de esta manera parece que el Señor nos deja un poco a la deriva en nuestra propia inquietud y en nuestra propia debilidad y en nuestra propia crítica hacia Él mismo, y hace como que pasa de largo. Y entonces es cuando tomamos y lo presionamos y le decimos, no nos dejes porque el día está anocheciendo. En nuestra vida de oración, cuando mejor oramos es cuando más impotentes nos sentimos. Cuando oramos por los alimentos, eso no es oración. Pero cuando tienes a un padre en un hospital a punto de perder una pierna, oras. Cuando tienes a una iglesia pasando dificultades, oras. Cuando ves que las cosas de tu alrededor se caen y que solamente Dios puede ayudar, oras. Dios actúa de maneras maravillosas, porque Dios lo sabe todo. Y el poder de su resurrección es lo que hace que nos muestre nuestra propia incredulidad, diciéndonos ante nuestro propio espejo, ¿cómo me necesitas? ¿Cuánto me necesitas? ¿Por qué has sido incrédulo a las palabras, promesas y presencia que te prometí? He resucitado, he vencido a la muerte, tal y como os dije, pero no lo habéis creído. La realidad, y seamos sinceros delante de Dios, aún como creyentes, nuestro problema es la incredulidad. Y por eso el Señor parece que pasa de largo, para sacudir nuestra propia experiencia religiosa y darnos cuenta que no es la religión lo que hace que tengamos vida, sino es Cristo. Para darnos cuenta que Dios no llega tarde, sino que quiere enseñarnos su gloria.
para darnos cuenta que Dios no se entretiene en el camino, sino que tiene un plan perfecto. Podemos contemplarle. Pero por supuesto, dejadme terminar con este último ejemplo. ¿Por qué Dios duerme? En el mar de las dificultades y de la vida, allí estaba. Y me hace siempre pensar en Jonás. ¿Recordad la historia? Cuando allí en Jonás hay una gran tormenta. ¿Y dónde está Jonás? Abajo ahí, durmiendo. ¿Y qué le dicen los marineros? ¿Por qué duermes, dormilón? ¡Despierta! No creo que los discípulos fueran con esta actitud al Señor Jesús, pero el paralelismo de las ideas es asombroso. La naturaleza humana sería, ¿por qué duermes? El Señor sabía por qué dormía. La gente en esa ocasión estaba en la orilla. Habían dejado a la gente, una gran multitud que le seguía, ¿de acuerdo? Habían comido, habían visto los milagros, que Cristo era popular. Y le estaban siguiendo. Y el Señor toma un grupito de personas, se las lleva al centro del mar y hace algo que solamente los discípulos podían ver. ¿Dónde estaba la gente ajena al problema? ¿No te has encontrado así muchas veces? Que la gente en sí está ajena al problema y solamente Cristo está contigo en la barca de la vida, pero parece que duerme. La respuesta de los implicados: temor y miedo. Dios nos ha abandonado, el mar nos va a tragar, a mí, a la barca y a este dormilón. Esa era la actitud que estaban teniendo los discípulos. La respuesta de Cristo, para que podamos comprender cómo Él es quien calma la tormenta, para aumentar nuestra fe. Cuando estamos metidos en una barca, en un mar de tormentas, Dios no duerme, solo te da una oportunidad para que confíes en Él. Y te lleva al final de ti mismo y de tu propio ser y de tu propia fuerza para enseñarte a confiar. Cuando vemos estos 4 casos con estas preguntas, cuando Dios se entretiene, cuando Dios llega tarde, cuando Dios pasa de largo o cuando Dios duerme, la respuesta a todas ellas es que ni Dios pasa de largo, ni Dios llega tarde, ni Dios duerme, ni Dios se entretiene, sino que busca nuestro bien y nuestra mejor oportunidad para que contemplemos su gloria. Y veamos en quién hemos creído y quién es poderoso para hacer aún más de lo que pedimos, más de lo que esperamos, más de lo que habíamos planeado, más de lo que habíamos deseado, porque Él está en control. Al leer estos 4 pasajes, no veamos los milagros, no veamos las aparentes despistes de Dios, veamos su gloria. Porque Dios tiene un propósito. Vamos a orar. Señor, gracias por estos 4 pasajes relacionados entre sí. No solo por el poder que manifestaste, sino también por la manera en que lo hiciste. La manera que rompe las estructuras humanas, rompe las ideas humanas. Pero Señor, es la manera en que tú tienes para que contemplemos tu gloria. Te damos gracias en esta mañana. Por esa gloria, por esa fidelidad. En el nombre de Jesucristo.